Bueno, acá estamos hoy. Tenemos una invitada, sí, que es parte de la casa más que invitada. ¿Cómo anda? Buenas tardes. Buenas tardes a todos, gracias por la invitación. Buenas tardes a todos los oyentes, a los que están ahí escuchándonos, viéndonos. Acá estamos con Nancy Celaya, Nancy Beatriz. Ella es profesora de Ciencias de la Educación, asesora pedagógica de secundaria, está jubilada, ¿sí? Y es terapeuta holística, también es una mujer tejedora, ¿sí? Y bueno, charlábamos un poco, ¿no? Esto de cuántas cosas que tiene para compartirnos, cuántas son las que hace en este momento, porque está jubilada, sí, como asesora pedagógica, pero sigue trabajando con los niños. Actualmente está brindando un taller en Caricias para el Alma, que es Tejiendo Sueños. Así que vamos a charlar un poco de todo con ella, que por eso digo, es parte de la casa, porque siempre está haciendo, sí, está haciendo acá en Caleta Olivia. Está jubilada de docente, pero el docente siempre es docente, siempre enseña. El docente siempre tiene algo para hacer, eso es lo bonito. Esa es la vocación. Cuéntenos un poco cómo es este camino ahora de jubilada. El otro día estaba pensando y me cuesta mucho parar el cuerpo, porque digo, estoy jubilada y hace mucho, y no, si yo a partir del 1 de mayo estuve jubilada, mayo, junio, julio, agosto, y pareciera un montón y no parece tanto. Entonces el cuerpo como que no se acostumbra a quedarse quieto, que ya a veces cuesta creer o pensar que ya uno merece el descanso. Pero también está bonito porque cuando uno termina una etapa, comienza otra mucho más bonita. O más bonita, no mucho más bonita, sino más bonita. Porque en este camino que yo pude, que comencé, que llegué a Caricias, a trabajar conmigo misma, en el camino espiritual, de estudiar, terapeuta holístico, masajista terapéutico, numerología, uno va abriendo la mente a otras cosas que lo hacen a uno, y abraza la profesión, porque yo estuve en la profesión docente mientras estudiaba esto, entonces también me ayudó a entender muchas cosas y a vivir de otra manera la docencia, así que fue muy bonito. Y ahora hacer quizás docencia o enseñar otras cosas desde otro lugar, no desde una estructura. Que estuvo bien esa estructura porque era necesaria. Hay un sistema educativo que dice cómo, pero también se puede enseñar desde la no estructura. Qué lindo. Y eso es muy bonito, porque ahora, por ejemplo, con que vos mencionabas de el taller de tejido, tengo una señora grande y una niña. Las dos edades, 54 años y 11 que tiene la niña. O hacer orientación educativa, orientación vocacional con jóvenes, y uno va fluyendo en esas edades, que es muy bonito porque uno ya se encuentra desde otro lugar. Entonces es lo que se da, es muy bonito. Qué lindo. Le voy a preguntar, porque bueno, sabemos que se mantiene activa en esto que estamos charlando, y bueno, fue el Día de las Infancias este fin de semana, y recién charlábamos, ¿no? Dentro de los valores del general San Martín. Me contaba una frase usted. Sí, había 2 frases, esto de sé bueno con todos los humanos y sobre todo con los animales, incluso con los insectos, era una de las enseñanzas de San Martín. Y otra de las enseñanzas que le dejaba en esto de sé compañero, sé amigo, pero nunca abandones el respeto. Muchas enseñanzas, pero esas 2 como que uno, depende del momento, le hacen ruido. Le hacen ruido. Entonces
un gran maestro, nos dejó muchas enseñanzas, sobre todo de humildad. Y hablábamos en esto del el amor que tenía por los niños también. Y bueno, sabemos que ustedes de la parte pedagógica trabajan mucho con los niños y que hay formas, ¿no?, de llegar a ellos. Entonces, ¿qué nos puede enseñar desde ese lugar? Yo más que enseñar, compartir, porque hoy cuando me llamó ese y charlaba y después me puse a pensar y digo, a ver cómo se le enseña a un niño y pensaba en la carrera, en los años que estudié la carrera, en los años que trabajé, porque trabajé en todo desde primaria y secundaria, universidad, terciario, trabajé todas las edades, gracias a Dios tuve la posibilidad. Y digo, en las carreras, cuando uno estudia, te enseñan muchas cosas, aprendes mucho que son necesarios para poder acceder a los niños, ¿no? Muchas teorías, mucha didáctica, muchas técnicas que se van ayornando según las etapas, los años, la modernidad. Hoy pensaba todo lo que uno ve y todo lo que uno aprende, pero digo, hay algo que media entre eso que aprendes y el niño real. Entonces vos podés saber mucho, podés haber aprendido muchas teorías, Piaget, Freud, Ausubel, Vygotsky, todos los modernos, todo lo que se les ocurre y lo que hemos aprendido un montón de docentes, mucho podés. Pero hoy pensaba y digo, qué bárbaro, ¿no? Porque si a todo eso vos no le pones amor, no llegas al niño tampoco por más técnica que supieras o didáctica. Porque lo que yo aprendí es que si solamente el docente busca enseñar cuánto es 2 más 2 para que el niño aprenda que es 4 y no media el amor en ese aprendizaje, el chico lo va a aprender de memoria, pero no lo va a aprender. Pero no lo va a asimilar, no va a incorporar todos esos conocimientos. Yo creo que el docente está bien, obviamente tiene que ser, que el fin es enseñar un contenido, porque el niño tiene que aprender a sumar, a restar, la ciencia, ¿sí?, la historia, que es importante que sepa quién es San Martín. Eso no es discutido. Pero digo, el cómo le enseñamos, y si nosotros lo que buscamos es que el niño realmente aprenda y nosotros aprender con él. Porque si solo buscamos que decirle el contenido, pensar que sabe, creer que sabe. Había una docente que nos dio una capacitación, una gran profesora, una gran maestra, una gran didacta argentina, Susana Barco. Y ella nos decía en las capacitaciones, decía, en el sistema educativo, en la escuela, el docente hace como que enseña y el alumno hace como que aprende. Claro. Ni el docente enseña, ni el alumno aprende cuando solamente se ciñe esa relación en esto. Entonces, cuando media el amor o el interés realmente por ese niño que está al frente de, como que el desafío no está en enseñar a aquel chico que puede aprender rápido, sino el desafío está en enseñarle al niño ese que no puede aprender, que no sabe cómo, el que más le cuesta. Y a veces no es que le cuesta porque no puede aprender, porque todos somos inteligentes y hay 1.000.000 de inteligencias, que ya lo hemos abarcado acá en algunas entrevistas, las inteligencias múltiples, sino a veces porque no puede, porque pasaron muchas cosas por ese niño, emocionales, físicas, familiares, y eso es lo que dificulta el que no pueda aprender. Claro. Entonces, si no media el amor y la escucha, no le damos el pie al niño que pueda decirnos qué está pasando, el niño no va a aprender. Y nosotros tampoco, porque la docencia es un ida y vuelta. Y en eso, claro, va aprendiendo el docente cómo llegar al chico también. No solo el docente, acá estamos hablando en general. El adulto en general me hace pensar en recordar cuando nosotros éramos niños. ¿Qué queríamos nosotros? Me hace ir ahí, ¿no? Pero voy mirando esto de que no hay una técnica
No hay una Que hay un montón de técnicas. Hay tantas técnicas como niños en el mundo. Wow. Ahí me dejó silenciada. Me voy a tomar el mate. Es que es muy bonito. Sí. Si uno baja las defensas, que también es entendible, a ver, uno no se pone de este lado en que porque no me las sé todas, porque he cometido muchos errores, los sigo cometiendo y los voy a cometer hasta el día que el padre nos llame, pero no es que el docente tampoco quiera hacer algo mal. No. Es que a veces no tiene los tiempos tampoco para los espacios. Todo es todo como un círculo. Así como el niño necesita su espacio, el docente también necesita su contención. El papá también necesita su contención en la casa. Claro. La mamá también. Entonces es como todo una cuestión en esto que nosotros siempre hablamos, ¿no? Desde las terapias holísticas. Si nos damos el espacio como seres humanos para entendernos, para cuidarnos, para amarnos, para si estoy cansado descansar, si tengo que disfrutar, disfruto, si tengo que llorar, lloro. Entonces eso va desde el adulto, y si nosotros como adultos no enseñamos a los niños creen que está mal llorar, reír, disfrutar, cometer errores. Entonces toda una cadena, pero nadie hace nada porque es malo, porque quiere hacer sufrir al otro. Es lo que vamos aprendiendo en la vida. Claro. Entonces esto como un... Sí, es para mirarse todos en casa, ¿no? Si lo habláramos desde un vínculo familiar, si lo hablamos de un vínculo escolar, también para mirarnos todos entre compañeros, en el aula, quizás. Es como poner, depende de todos el aprendizaje. Depende de todos, y que el niño sepa que el compañerito que está al lado también necesita, y que él también necesita pedir ayuda al compañerito. Es un vínculo. Sí. No nos vamos a adentrar en otros temas que tienen que ver con el bullying y eso, pero ahí nace cuando yo dejo de desconocer, cuando empiezo a desconocer al otro como un ser humano, o no le enseño, quizás como mamá o como papá o como docente, a los niños que hay otro al lado que también necesita, es cuando comienza todo lo demás. Que no es fácil, porque una cosa es decirle, otra cosa es estar en... Claro, sí, por supuesto. Pero bueno, quizás es bonito ponerse a veces, detenerse a pensarlo. Ya el detenerse a pensar es importante. Empatía. Hay empatía. Y a veces también esto de, quizás, esto que nos enseñaba, ¿no? De que hay algunos que no aprenden, no porque no tengan las capacidades, sino porque necesitan otro tiempo. Y eso también es darse cuenta de quienes necesitan más tiempo, más técnicas, más amor que otro, que aprende rápido, ¿sí? Bueno, voy aprendiendo varias cosas. El yo te veo. A veces el niño necesita saber que el otro lo está viendo, que lo vio, que es alguien en la casa, en el barrio, en la escuela. Me vieron, saben que estoy acá. Quizás no pueden ayudarme, pero saben que estoy acá, y eso ya es importante, porque el pasar como que nadie me ve, que nadie se da cuenta que estoy, que nadie se da cuenta que no comí, o que me pasa algo, el niño se va fortaleciendo en lo que no se tiene que fortalecer. Claro. Me gusta. Si tuviera que hablarnos desde su experiencia, ¿no? Como docente de tantos años, ¿cuáles son los indicios, los alarmantes, no le encuentro la palabra, para detectar cuando un chico necesita más ese tiempo? Sobre todo para los que están escuchando, los que nos están escuchando, que quizás son docentes, que a veces no tienen las herramientas pedagógicas para llegar a un alumno, y quizás tampoco tienen cómo detectar eso, y que hay quizás unos, le voy a poner una palabra que no es correcta, pero hay unos síntomas que no son síntomas,
me voy a corregir también. Sí, está bien. Varió mucho en el tiempo, porque si uno dice en los años en que yo era joven y adolescente era una forma, si me voy a cuando yo empecé a trabajar en una forma, y si es hoy, es otra forma. Uh-huh. Entonces hay una diversidad tan grande dentro del aula que hoy a veces, y por ahí voy a chocar quizás con algunas creencias o algunas profesiones que son totalmente respetables, las respeto, pero a veces pensamos diferente. Uh-huh. Y hoy por ahí dicen un niño problema, un niño inquieto, un niño hiperkinético, un niño distraído que no se concentra. Y enseguida se lo rotula o se le pone un diagnóstico. Y ese niño está queriendo decir algo. Uh-huh. El que no habla, el que está en su silla, en su banco, y no habla, y no pregunta. También, y peor, porque está en silencio. Entonces hay una variedad. Por eso digo, si no media, ¿qué es lo que yo sentí hace unos años en esto de la empatía? Esto de mirar a los ojitos. En los ojitos de ellos te das cuenta. Porque el niño inquieto también te mira diferente. El niño callado a veces nos viene bien porque no hace ruido y porque no molesta. Pero su silencio dice mucho más que aquel que grita. Claro. Porque el que grita está diciendo a gritos que algo le está pasando. Entonces, creo que uno poniéndose de ese lado de ser observador. Porque hay cambios conductuales en los chicos que por ahí están tranquilos y de pronto están más inquietos, o inquietos y están tranquilos. Es conocerlos, como no hay como una receta o una técnica. Yo creo que cuando vos haces conexión con el chico, ahí te das cuenta. Hay un autor, que no me acuerdo bien el nombre, me van a disculpar, Renacier se llama, Jacques Renacier. Y él decía que para que haya aprendizaje entre un docente y un alumno, entre una persona y otra, o entre un niño y otro, porque no decía de edades, solo hace falta ese algo en común, ese lazo en común entre vos y yo, para que nos demos cuenta en qué situación estamos para poder aprender. ¿Qué te puedo dar yo? ¿Y qué me puedes dar vos? Porque vuelvo a decir, es un 50 y un 50. Entonces él lo habla así, es como ese algo en común que vos te das cuenta. Entonces quizás lo que hay que pensar es, ¿por qué a mí me molesta ese niño? Porque yo no le puedo enseñar a ese niño. Claro. Ahí está la respuesta. Claro, hay algo. Hay algo. Entonces ahí. Quizás la otra persona se da cuenta de que, bueno, a ver, hay algo que a mí me choca, hay algo que no puedo reconocer en mí, no puedo reconocer en él y no lo puedo reconocer como persona, como personita, como ser humano. Pero es eso. No hay una técnica. El vínculo. Lo que hace que vos puedas enseñar es el vínculo. No hay aprendizaje si no hay vínculo. Si vos no sabés quién es el que está al frente, y no digo nombre, apellido, número de documento, ni dónde vive. Digo, si vos no haces vínculo con esa persona que está al frente, que le estás enseñando algo, no va a haber aprendizaje. Es el vínculo. Si hoy le decís qué lindo tenés el cabello, qué distinto que estás hoy, qué bueno verte, qué lindo escucharte. No querés hablar hoy, no importa, hacemos algo diferente. Claro. Es el vínculo lo que hace que el que está al frente nos escuche y pueda aprender. Es la única técnica. Generar un vínculo. Si no hay vínculo, no hay aprendizaje. Qué lindo. Qué lindo, porque no sucede siempre. No. Y en la escuela vamos a hablar en las grandes masas, ¿no? Como general. no estamos hablando del hogar, que en el hogar quizás ya es otro cantar, por así decirlo,
Pero en las escuelas, sí, es importante que se logre el vínculo, ¿sí? Sobre todo por esto, para poder verte, para poder sentirte, para saber qué te pasa. Es difícil a veces mostrarse tal cual uno es. Quizás esto, como decía al comienzo, tiene que ver con situaciones familiares donde algunos no se muestran, tampoco tienen vergüenza. O tienen miedo, que es peor. Tienen miedo, pasan cosas ellos. Entonces creo que ahí es donde más se ven grandes cosas para tener como ese deseo de vincularse, de poder encontrarse con ellos y de que sepan, ¿no?, que no están solos, que hay muchas formas de ayudarlos. A veces las familias no pueden hacer o no saben hacer otra cosa, quieren y no pueden, no es que no quieran, sino que no pueden. Si en la casa no logran eso por X motivo, sin criticar y sin juzgar, pueden llegar a la escuela y la escuela le da ese abrazo, porque tampoco nos vamos a ir por ahí acá se confunde en ir al extremo de todo vale, pobrecito, como está mal, no va a aprender, no estoy hablando de esos extremos. Pero si el chico o la niña o el adolescente o el joven está pasando ciertas circunstancias en la casa y logra en la escuela un abrazo, esa mitad que está afuera, que no es linda, no lo va a atrapar nunca. Claro. Ahora, si ni en casa podemos porque nos pasan cosas, y en la escuela somos uno más porque nadie nos ve, el que está en el medio, que no es lo bonito, lo atrapa. Porque sí le da la respuesta, falsa respuesta, pero es el alivio momentáneo. Y es un alivio. Es importante sostenerlos y lograr el vínculo para no perderlos. Por eso es el vínculo. Es importante. Ahí es donde se puede ver las respuestas a la importancia, ¿no? Creo que me iba a esto de cuando uno es niño, ¿no? Que lo decía hace un ratito. Creo que lo importante es saber qué sienten, qué piensan, qué quieren, ¿sí? Y a veces es difícil también desde el lugar del adulto. Sí, no es fácil. Porque esos docentes que están intentando generar un vínculo con ese alumno también son papás y son familia. También. Por eso digo, es un círculo que es ayudar o intentar ayudar o llevar un poquito de luz en donde todos estamos pasando cosas. Porque también hay docentes que sufren por lo que pasa con los niños, pero no se lo pueden llevar a su casa y no deben, pero sufren porque no pueden. Entonces tampoco está que el docente va a hacer todo y va a solucionar la vida del niño, tampoco esos extremos, porque si nos vamos a esos extremos estamos haciendo una utopía que no es. Claro. Pero porque ellos también están pasando cosas, pero sí, quizás solamente en eso, en esas horas que estoy yo con él en el aula, poder por lo menos darme cuenta que algo está pasando. Y si yo no puedo, porque soy humano y a veces no puedo, siempre en la escuela hay un docente, un maestro especial, un preceptor, un directivo, un profesor de plástica, de música, de gimnasia, de lo que sea, que sí puede y va a llegar. Porque no es que vamos a hacer mago y vamos a llegar a todos ni vamos a solucionar todo. Pero si podemos, aunque sea ver y comunicar a otro lo que puede estar pasando, quizás el otro sí lo puede salvar. La cadena. Sí, y que si hablamos desde la parte holística, somos seres con energía, ¿no? Entonces, vibratoriamente, vibramos más con uno que con otro. Entonces, desde ahí está bueno saber que también en el sentido que todos somos uno. Y en ese todos somos uno, lo que no puedes hacer vos lo puedo hacer yo, lo que no puedo hacer el otro lo hago yo, y de esa forma lograr todos un gran vínculo, ¿no? Es muy lindo lo que
lo que nos está enseñando. Y hace un rato nos preguntaban, ¿sí?, acerca de cómo un docente, quizás una persona, un adulto, trabajar con alumnos con desafíos del aprendizaje, ¿sí?, donde no hay docentes específicos, docentes integradores, ¿sí? ¿Cómo se hace para poder llegar a ellos? Creo que tiene que ver un poco con la charla anterior. Tiene mucho que ver porque por ahí cuando me preguntaban es sí, porque muchos van a decir, bueno, pero si los niños con desafío de aprendizaje ya están integrados, porque la ley dice eso. Y hay escuelas llamadas especiales donde los alberga y hace las integraciones en las escuelas comunes. Uh-huh. Pero también hace unos años que nos ha estado pasando, por lo menos en secundaria, que hemos ido recibiendo niños porque llegan con 13 años, donde no están hechos los llamados diagnósticos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el papá no fue asesorado, porque los papás siempre, yo en este caso cuando fui docente también de educación especial en el IPE, formadora, siempre le decía, hablaba con las alumnas practicantes en esto de hay que tener mucho respeto con el papá que tiene un niño con algún tipo de desafío de aprendizaje, porque hay que estar en ese cuerpito antes de opinar de cualquier padre, por empezar. Pero cuando sucede esto en las familias pasan muchas cosas emocionales, en el cuerpo, en la mente de esos papás, y a veces tienen tanto miedo, algunos vergüenza, que no los llevan ni a revisar, ni los llevan a transitar un diagnóstico o algo para ver cómo los pueden ayudar. Y lamentablemente partes en el sistema educativo, porque hay que decirlo, no es algo nuevo para los docentes, lo sabemos, que esos chicos siguen transitando como si nada pasara. Algunos van ayudándolos por esto que te decía con el vínculo, porque podemos, algunos docentes, si nos vinculamos, podemos enseñar aunque no haya un maestro integrador, que son muy necesarios. Pero a veces transitan y cuando llegan a niveles más altos como el secundario, se dan con que el aprendizaje es más complejo. Entonces los aprendizajes se hacen más complejos. Los contenidos son complejos, el aprendizaje se hace más complejo. Entonces ahí es donde comienza a detectarse los desafíos en estos niños. Entonces hay que trabajar con el papá, asesorarlo, en decirle, a ver, papá, no es que porque vaya a hacer un diagnóstico con un especialista, psicólogo, psicopedagogo, que son quienes definen esto, hacen muy buen trabajo los psicopedagogos, pueden definir esto y te vamos a ayudar. No es que tu niño va a salir de una escuela común y va a ir, no, va a ser alumno, va a tener la bendición de tener 2 escuelas a cargo y un docente que te puede ayudar y lo va a ayudar al niño a aprender de otra manera y lo va a ayudar al docente a enseñar de otra manera, porque sí hay distintas metodologías. Esto que yo te hablaba hoy, un niño puede aprender de una manera cuánto es 2 más 2, mental, de memoria. Otro va a necesitar dibujar los palitos en el papel. Otro va a necesitar 4 tapitas. Claro. Otro va a necesitar piedritas. Sí. Otro va a necesitar un canto. Entonces eso te lo va a dar un docente de educación especial que estudió para eso. Uh-huh. Y eso y el lugar se lo va a dar el diagnóstico. Entonces por eso es tan importante. Pero vuelvo a decir, si no tengo un docente de educación especial que me puede colaborar, vuelvo a lo mismo de antes, el vínculo y el amor. Porque si yo estoy dándome cuenta de que a un niño que no puede aprender de determinada manera es porque algo pasa. Entonces si yo le leo algo y no lo entiende, tengo que dibujárselo, y si le dibujo y no entiende, tengo que cantarle, y estoy preparada, porque no me puede, o sea, si hay algo de lo que yo estoy convencida, es que eso lo aprendimos en las carreras.
en las formaciones lo aprendimos. No podemos decir que no lo aprendimos. El docente que tiene título de docente, sea profesor de geografía, de matemática, de historia, profesor de ciencia de la educación, profesor de inglés, lo estudió. Entonces no podemos decir que no lo sabemos. Que sí a veces, porque también es verdad que con la cantidad de horas que tenemos que tener o tiempo que tenemos que trabajar para tener un sueldo digno, ando corriendo por todas las escuelas y la realidad del docente. Sí. Son mínimo 200 alumnos que tenés por día, 100 alumnos. Entonces sí se hace difícil la tarea. Entonces tampoco está en criticar lo que no hace el docente. A veces es imposible. Pero vuelvo a decir, a veces no se necesita una técnica específica, sino el vínculo de decir, bueno, ¿cómo le enseño a este niño esto? Entonces, una vez que el niño se da cuenta que lo vi, que necesita aprender de otra manera, el niño va a aprender. Y lo digo por experiencia, no lo estoy diciendo por un libro. Yo lo aprendí en la práctica. Vuelvo a decir, tuve muchos errores. No pude con todos. No les pude enseñar a todos. No todos aprendieron conmigo. Entonces no es que soy la super docente. También aprendí mis errores. De mis cansancios, de mis llantos, de mis desilusiones. Pero sí se puede. Sí se puede. Se puede. Qué lindo. Qué lindo escucharlo porque para quien lo está haciendo es vamos, dale que se puede, no te quedes, no te rindas. Está bien equivocarse, pero también está bien preguntar y seguir. Y siempre dar lo mejor. Pedir ayuda. Pedir ayuda. Y pasaba estos días que veía lo que, de la forma que lo hacen ahora en la escuela, de que estaba recordando recién lo que nos decías, que quizás a algunos les hace falta desde otra forma, desde otro método, y están trabajando con técnicas, refuerzo de técnicas, algo así se llama, no lo recuerdo bien, pero me gusta el nombre porque es un nombre en positivo. Entonces, como decirte, dale, vamos que podés, sobre todo en el nivel primario, que es cuando uno recién está comenzando con todos los deberes, las tareas, los ejercicios, ¿no? Y es como decirte, dale. Y me preguntaba un niño hace unos días, ¿es porque me cuesta? Y no es porque te cuesta, es porque están reforzando los conocimientos. Y tan importante que es esa palabra para un niño, ¿no? El de poder decirle, dale, vamos, que vos podés. Vamos, que lo intentamos juntos. Sí. Es importante eso en el niño. Clases de apoyo, como se llamaba antes. Clases de apoyo, sí. Pero en esto de vamos, que lo intentamos juntos. El otro día comparto una experiencia chiquita. En un proceso de orientación, alguien dijo, hay una pregunta que es, ¿qué ambiciones tuve y no realicé? ¿Qué ambiciones tuve, no realicé y nunca podré hacer? Y en una de esas preguntas, el joven que estaba haciendo pone ahí, siempre quise ser veterinario, pero nunca lo podré hacer porque no me gusta ver sufrir a los animales. Entonces en la charla, en la devolución que después se le da, charlando así, le digo, una consulta me quedó dando vuelta a esto, le digo, ¿vos pensás que el médico, el doctor, no sufre cuando llega alguien lastimado o alguien muy enfermo? Y lo cura, intenta curar igual. Y a veces el doctor está para que no se enferme. ¿Vos te pensás que el docente no sufre cuando hay algún niño que no puede aprender o que llega con hambre o llega golpeado y sin embargo intenta enseñar lo que puede?
Digo, ¿no será que el veterinario está a veces para que no sufra el animal y si llega lastimado para sanarlo? Y se trata de eso. Si el niño no puede aprender, ¿me rindo? ¿O intento algo para que aprenda? Lo intento 1000 veces. Y le enseño a él a intentarlo. Que está bien no poder. Que está bien que no sea fácil. La vida no es fácil. Es que eso pasa cuando uno va hacia atrás, dice gracias mamá por intentarlo tantas veces conmigo. Es como recordar ese momento. Una mamá no se rinde, ¿no? Una mamá no se rinde. Así que creo que es un poco una mamá no se rinde. Y en esto sí preguntarle cuál es el objetivo, ¿no? De este tejiendo sueños, de este encuentro. Cuando yo lo pensé, digo, les leía, siempre les comparto un cuento a las chicas, una historia. Yo siempre soy la de los cuentos y las historias, pero tenemos manos mágicas. Con las manos se pueden tejer más que tejidos sueños. Y eso es soñar y tejer lo que soñamos. Y poder, el tejido es conexión con uno mismo, con el creador, con lo que uno crea. Es creación, es amor, es paz, es armonía y alegría, mucha alegría, porque uno se ríe mucho, comparte mucho. En esto decía yo, de las manos son herramientas mágicas que pueden crear lo que se nos ocurra, lo que queramos crear. Y siempre saber que podemos todo, que lleva su tiempo. En el cuento, hoy no lo traje, pero ahí habla de que el tejido nos enseña los tiempos, que no hay tiempo. Y que todo lleva su tiempo. Y que si apresuramos no logramos nada. Y que la vida es tranquila y tiene que serlo. Entonces a veces en la ansiedad de querer terminar un tejido tardamos más. Cuando nos damos cuenta que es lento y tranquilo, es como la vida misma, que tiene que ser lenta y tranquila, paso a paso. Entonces eso es, disfrutamos mucho, creamos mucho, es dejar volar la mente, la imaginación, es saber que uno puede, que uno es único, que por más que estemos tejiendo las dos un cuadradito, tu cuadradito es diferente a mi cuadradito. Qué lindo. Porque la trama es diferente. Qué lindo porque, bueno, se van viendo no solo el tejido en sí físico, sino el tejido de la vida. Tejido de la vida. Nuestras manos, miren lo que dice, son herramientas mágicas. Pueden crear lo que nosotros más deseemos, lo que imaginamos y lo que sentimos. Aprenderemos los primeros puntos básicos de crochet. ¡Qué lindo! Y es para niños, mujeres y hombres. Porque hay muchos hombres que también quieren tejer, así que está abierto para aquellos que deseen llegar, porque es muy bonito. Se crean cosas muy bonitas. Qué lindo. La verdad que me gusta. Es todos los martes a las 16:30 horas, así que invitarlos a todos a compartir este espacio, crear con las manos, crear, ¿no? Con las manos, volar. Qué lindo. Y disfrutar. Y bueno, vamos a ir cerrando este programa, agradecerle su llegada, su palabra, su sabiduría, porque son muchos años en la tarea de la docencia. Hoy está jubilada, pero todo eso que habita está dentro y está para transmitir. Y sabemos que nos trajo algo para compartir. Desde la palabra de un niño. Así que ahí la vamos a escuchar. Esto es para padres, hermanos,
tíos, abuelos, docentes. Es algo muy bonito que bueno, me llegó a mis manos hace poco. Digo, cuando yo llego, saco fotito y me dejo por algo, en algún momento va a ser. Así que bueno, comparto y espero que lo disfruten y lo puedan. Cuando creías que yo no te estaba mirando. Cuando creías que yo no te estaba mirando, te vi colgar mi primer dibujo en la refrigeradora y corrí a hacer otro. Cuando creías que yo no te estaba mirando, te sentí darme el beso de las buenas noches y me sentí amado y protegido. Cuando creías que yo no te estaba mirando, te escuché hacer una oración y supe que hay un Dios al que siempre puedo acudir y confiar. Cuando creías que yo no te estaba mirando, vi tus lágrimas en tus ojos y aprendí que algunas veces las cosas duelen, pero que está bien llorar. Cuando creías que yo no te estaba mirando, te vi preparar mi comida favorita y aprendí que las cosas pequeñas son las que hacen la vida especial. Cuando creías que yo no te estaba mirando, vi incluso cuando no tenías muchas ganas, continuabas cumpliendo con tus obligaciones y entonces entendí lo que es la responsabilidad. Cuando creías que yo no te estaba mirando, vi que tratabas con mucho cuidado y cariño nuestra casa y a los que vivíamos ahí, y entendí que cada persona tiene que cuidar y valorar lo que tiene y lo que quiere. Querida mamá, querido papá, gracias por todas las cosas que vi cuando creías que no te estaba mirando. Qué bonito. Gracias por compartir. Es muy bonito saber que bueno, que ellos nos están, los niños siempre nos están mirando. Siempre quieren aprender. Así que muchas gracias. Gracias por la invitación. Agradecerles a todos los que están ahí compartiendo con nosotros, ¿sí? Agradecida mucho de este programa porque uno va aprendiendo muchas cosas nuevas para la vida. Se aprende mucho y en el hablar, en el compartir. Se aprende mucho. Charlas de mate de por Charlas medio. de mate, es lo más bonito. Creo que he estado en algunas radios, pero acá se siente algo especial y tiene que ver con caricias para el alma. Muy bien. Sí, ese no sé qué. Ese no sé qué, que dijo Ren. Ese no sé qué.